¿Saben ustedes quiénes son los ministros que menos trabajan? Irene Montero, la titular de Igualdad, lleva 6 meses yendo al Consejo de Ministros con las manos vacías, sin presentar ni una sola iniciativa. Lo pone de manifiesto el ranking que ha publicado el periódico Voz Populi, que destaca que justamente los que menos hacen son los más polémicos. Justamente los que menos trabajan, cuando se les ocurre hacer alguna cosa, desatan la polémica, puesto que el segundo puesto en esta clasificación lo ocupa Alberto Garzón, el ministro de Consumo, que, como saben, ha desatado la crisis del chuletón, al decir que la carne española es de poca calidad, lo cual ha puesto en pie de guerra al sector ganadero español. Este ranking indica cuántos meses van los ministros al Consejo sin presentar ningún tipo de iniciativa, y por lo que vemos, efectivamente, los que menos trabajan son los que mayores polémicas desatan. Garzón, con su crisis del chuletón, e Irene Montero hoy mismo, cuando en una entrevista en TV3 ha dicho que va a gastar 1.000 millones de euros en 3 años para buscar otros trabajos a las mujeres que se dedican a la prostitución. Veremos también qué debate se inicia a raíz de eso. El tercer puesto es para el Ministerio de Asuntos Sociales de Ione Belarra, y que antes ocupó Pablo Iglesias. Resulta que ha estado 4 meses yendo al Consejo de Ministros, también sin nada bajo el brazo. Como pueden ver, se trata de 3 ministerios que, por cierto, ahora tienen este rango, pero en el anterior gobierno, en el de Mariano Rajoy, no eran más que direcciones adscritas al Ministerio de Sanidad. Lo que pasa es que Sánchez tuvo que desplegarlas para dar cabida a los nuevos socios de Podemos en su gobierno de coalición. ¿De verdad los ciudadanos con nuestros impuestos tenemos que pagar una superestructura tan abultada, tan poco operativa y en ocasiones hasta perjudicial para los intereses españoles? Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros 2 canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les decimos cómo descargarse las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para aplicaciones dispositivos Android, en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y que si desean vernos desde los Estados Unidos de América pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos vosotros. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Mario Garcés. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar Gracias con por nosotros. estar con nosotros. Y también nos acompaña David Gómez. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Muy buenas noches. También gracias por acompañarnos. Pues sin más dilación, entramos en materia. Ya saben ustedes que la voracidad recaudatoria de Pedro Sánchez no tiene límites. El gobierno de España sigue apostando por subir los impuestos, a diferencia de lo que hace el resto de países europeos. El año pasado ya aplicó 11 aumentos de la presión tributaria y para este 2022 sigue en la misma línea. Con la llegada del nuevo año han entrado en vigor los presupuestos generales del Estado, con un aumento en el IRPF a las rentas de trabajo y a las de ahorro, reducción en las desgravaciones por aportación a los planes de pensiones, incremento del impuesto sobre el patrimonio, limitación de la exención aplicable en la repatriación de dividendos y plusvalías, aumento del impuesto sobre primas de seguros, subida del IVA a bebidas azucaradas y edulcoradas, tipo fiscal sobre los plásticos no reutilizables, tasa Google y tasa Tobin, y también subida de impuesto de matriculación. Y para el 2022 se prepara un nuevo hachazo de otros 3.200 millones de euros para el sector privado. El caso
es que Sánchez no deja de buscar cualquier resquicio por el que sacarnos el dinero. Una política fiscal que choca frontalmente con la que aplican otros gobiernos europeos. Ante la difícil situación que estamos viviendo, han bajado impuestos en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Grecia, Holanda y Portugal. En todas partes, menos en España, donde Sánchez está haciendo lo contrario. Tenemos comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, analista de Libre Mercado. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Javier? ¿Por qué Pedro Sánchez hace todo lo contrario de lo que están haciendo en el resto de gobiernos europeos? Es difícil dar una respuesta clara a tu pregunta porque has enumerado una serie de países y en algunos de ellos hay partidos de izquierdas en el gobierno. Y también esos partidos de izquierdas han entendido que lo último que deberíamos estar haciendo después de haber sufrido la mayor caída de la economía de toda la OCDE y después de tener la recuperación más lenta del mundo desarrollado, es subir más los impuestos. Y sin embargo lo estamos haciendo. Entonces, pienso que esto es una expresión del más absoluto sectarismo y que es difícil de encontrarle la menor lógica económica. Supongo que después de acumular un déficit tan grande y después de insistir una y otra vez en aumentar el gasto estructural que soportan los contribuyentes, pues la única salida política que creen que les queda es subir los impuestos, pero como bien ha quedado demostrado, no es cierto que los ricos vayan a pagar la subida de impuestos. Los ricos han pagado más, los pobres han pagado más, están pagando, por cierto, el impuesto más cruel de todos, que es la inflación, pero además estamos pagando, como bien decías, 10 nuevos impuestos en 2021, por lo menos 5 subidas de impuestos en 2022, y las nuevas vueltas de tuerca que se le van dando al contribuyente solo contribuyen precisamente a que hayamos tenido la recuperación más lenta en 2021 y que en 2022 no vamos a recuperar todo el nivel de producción que sería habitual en un año sin pandemia. Es decir, nos vamos a 2023 o 2024 para recuperar el PIB previo a todo este desastre. Y lo más sangrante, Diego, es que mientras no deja de subirnos los impuestos, él, Pedro Sánchez, no recorta gastos por ningún lado. Bueno, lo curioso además es que en el pasado hemos visto que es posible reducir el peso del Estado sobre la economía y que a los contribuyentes nos salga un poco más barato, digamos, menos costoso el sostener las estructuras de los presupuestos públicos, ni siquiera haciendo un recorte total de los gastos, sino más bien frenando un poco su aumento. En los años de Mariano Rajoy, por ejemplo, hubo algunos años al principio en los que se realizaron ciertos ajustes del orden de 30.000 millones. Después se mantuvo el gasto más o menos congelado durante unos 2-4 años y después el gasto fue subiendo, pero por debajo de lo que crecía la economía. Al final, esas medidas hicieron que el peso del Estado sobre la economía pasase del 48 al 41% del PIB, más o menos. Entonces, ni siquiera hace falta implementar una política draconiana de ajustes. Lo que sí hace falta es un compromiso, al menos de medio plazo, de decir, oye, si en todos estos años hemos gastado mucho más de lo ingresado, tenemos que, en algún punto, dejar de aumentar el gasto y permitir que si suben los ingresos sea solamente por efecto de crecimiento. Y lo que está haciendo Sánchez es el peor de los mundos posible. Aumenta tanto el gasto que luego tiene que subir los impuestos para intentar compensarlo, pero como no hay manera de cerrar esa brecha, vuelve a subir los impuestos más un año tras otro, con la vana esperanza de que esas subidas de impuestos sean suficientes para aumentar una carrera de gasto que es aún más rápida. Y a esto, Diego, debemos sumar que los precios siguen disparados. La tasa de inflación cierra el año 2021 con una cifra récord. El Instituto Nacional de Estadística confirma que en diciembre el índice de precios al consumo subió un 6,5%, un punto por encima de noviembre y su nivel más alto en 29 años. Lo que más se ha encarecido ha sido la luz, los alimentos, los hoteles y los restaurantes. Por cierto, la electricidad termina 2021 un 72% más cara que el año anterior. La promesa de Sánchez de que pagaríamos por la luz lo mismo que en el año anterior ha resultado ser mentira, tal como ya habíamos anticipado. La situación, Diego, no parece demasiado halagüeña, ¿no? No, al revés, es muy preocupante. Lo que está pasando con la inflación merece muchísima más atención de la que le estamos prestando. El golpe al poder adquisitivo, sobre todo de las personas de rentas medias y rentas bajas, es brutal. Y además, parecería que no somos conscientes, por ejemplo, del efecto que tiene en todo esto el déficit público. Ahora mismo tenemos en circulación muchísimo más dinero
de lo que ingresan las administraciones públicas. Los niveles de gasto están muy por encima del punto de equilibrio y todo eso lo único que hace es contribuir a que, en última instancia, se repita el viejo axioma que nos explicaron tantos economistas especializados en el estudio de la inflación y de los fenómenos monetarios, que es que si tenemos mucho más dinero persiguiendo un número menguante de bienes y servicios producidos por el sector privado o también sector público, pues evidentemente los precios van a subir. Entonces ahora mismo sobran por lo menos 50.000 millones de euros en las estructuras de gasto público y eso está contribuyendo a que efectivamente los precios también se aceleren por esa vía. Entonces, si a eso le sumamos que después de haber hecho la desindexación de la economía, ahora hemos vuelto a meter el IPC como criterio para revisar todo tipo de gastos públicos, pues lo único que estamos haciendo es, a más, contribuir a que los precios se sigan desbocando, insisto, por acción directamente achacable al Gobierno de España. Si el Gobierno de España no tuviese este déficit impresentable que ha tenido en todos los últimos ejercicios, duplicando los niveles observados en los países de nuestro entorno, incluso antes de la pandemia aumentando el desequilibrio presupuestario en vez de reducirlo, si no tuviésemos ese desaguisado fiscal y si no estuviésemos indexando los precios otra vez de la economía al IPC, nos estaríamos otra vez moviendo en un escenario de precios más competitivos. Entonces hay una dinámica internacional que está ahí, que tiene que ver con la política monetaria, que tiene que ver con la crisis de suministros, pero ojo, hay factores que son directamente imputables al Gobierno de España y que nos conducen efectivamente hacia un entorno de precios altos, del cual advertí en este programa en junio del año pasado, por primera vez, y que, bueno, me imagino que hasta junio de este año seguiremos teniendo un entorno de precios superior a lo habitual y que solo en la segunda mitad del año 2022 podremos empezar a ver cierta suavidad en esa tendencia, pero claro, para entonces ya se habrá producido una pérdida de poder adquisitivo muy importante, que serán necesarios muchos años de mejoras salariales que hoy por hoy no sé si se van a producir con este contexto económico y esta agenda de política económica para recuperar el terreno perdido. Eso es lo malo, que somos cada vez más pobres. Don Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier, un abrazo. Muy buenas noches. Don Mario, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la primera pregunta creo que hay una respuesta fácil, muy sencilla. ¿Por qué el Partido Socialista sigue subiendo los impuestos? Porque es un dogma socialista. Y además es un dogma que es absolutamente indiferente a la evolución de la economía. Da igual que la economía crezca o que la economía decaiga, el Partido Socialista considera siempre que hay una brecha fiscal que hay que reducir, basada en que los ciudadanos españoles soportan unos impuestos bajos y que por lo tanto hay que incrementarlos. Esto es algo que ya dijeron algunos satélites intelectuales del Partido Socialista el año pasado, que España tenía una brecha respecto a la presión fiscal estándar europea de 80.000 millones de euros. El año pasado, lo decía bien Diego, ya se establecieron incrementos de gravámenes tributarios en torno a 12.000 millones de euros y este año son 4.000 millones más, 16.000 millones. Si a eso se suma el impuesto sobre el impuesto, porque la imposición indirecta, el IVA, y los impuestos especiales, para que nos entiendan quienes nos escuchan, recaen sobre los precios de los bienes y de los servicios y están ahora mismo inflados por la inflación, valga la redundancia, pues evidentemente el impacto es enorme. Dicho eso, vamos a suponer que nos convertimos todos en socialistas en un momento, es un problema, lo desvanecemos enseguida, ¿no? Si yo me convirtiera en socialista, tuviera la garantía de que los servicios públicos mejoran, de que desaparece el déficit público, de que se reduce la deuda pública. Quiero recordar que en 2 años nos han endosado a cada español 5.200 euros de deuda adicional, que ese es un impuesto también retardado, porque van a tener que pagarlo, como dice Calviño, por otra parte, nuestros hijos y nuestros nietos. Por lo tanto, hay impuestos presentes y hay impuestos futuros. Pero si en algún momento, con todas estas políticas económicas, España pasará a ser el primer país de Europa, el primer país de la OCDE, hubiera bienestar individual y colectivo, tuviéramos menos déficit público, porque claro, si incremento los impuestos será para reducir el déficit público. Pues no, que lo sepa todo el mundo, somos el peor país de Europa, somos el peor país de la OCDE en crecimiento económico, somos el último país europeo en recuperación del nivel del PIB previo a la pandemia. Tenemos un déficit estructural del 5,5%, el mayor de toda la Unión Europea. Tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años y la mayor de toda Europa.
en todos los servicios y en todos los bienes. A propósito, también para los ecologistas, las bicicletas suben un 12%. Habrá que decirle algo a Garzón y al resto del gobierno, precisamente econaturalista, que también suben los bienes y servicios vinculados al ecologismo. Insisto, si por alguna extraña razón yo me convirtiera al socialismo y el comunismo y fuéramos los primeros, bienvenido sea, aunque solo fueran 24 horas, porque las recetas no las comparto. Pero es que somos los últimos. Y no lo digo yo, no lo dice el portavoz económico del Partido Popular, lo dice la OCDE, lo dice la Comisión Europea, lo dicen hasta 20 organismos privados y públicos de análisis económico. Por consiguiente, ya vale. Y por cierto, y en política quiero ser muy claro, llevo algunos años en política, aquí lo que importa son los hechos, no la apariencia. La apariencia de moderantismo de la vicepresidenta del gobierno es una mera falacia, es una entelequia. A los vicepresidentes económicos hay que juzgarles por los hechos, por los resultados. Ya vale de estar diciendo que aquí tenemos una buena vicepresidenta cuando somos los últimos países de los países desarrollados del mundo. Don Fernando. Bueno, yo te apuntaba, querido amigo Mario, que el paro, somos los primeros de Europa con un 14 y pico %, por detrás tenemos ya a Grecia y a Italia, pero también campeones del paro, ¿no? Cosa que me preocupa a mí especialmente, aparte de los datos económicos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues que estamos haciendo concesiones a los independentistas, venga a darles dinero y tal, y bueno, ellos nos están respondiendo pues con esta ley, por ejemplo, de la vivienda que impera en Cataluña, que la traen al Parlamento español y que seguramente, y esperemos que sea anticonstitucional. El martes viene Fernando. Efectivamente, porque es una expropiación temporal del dominio de la propiedad privada. O sea, con eso nos están respondiendo, cosa que ni siquiera está sirviendo para dinamizar lo que puede ser otro interés que podemos tener económico sobre cualquier tipo de región, ¿no? Si con este tipo de leyes también destruyen. El gobierno también planea un crecimiento, bueno, nos lo ha estado diciendo, del 9,8, cuando es que ni por asomo, estamos en un 6,7, vamos, y dando gracias a Dios, o sea, que es que seguramente baje muchísimo más. Los datos del paro están totalmente maquillados, existe por parte del gobierno un maquillaje de los 200, aproximadamente 10.000 personas que ha contratado directamente, porque es que los está contando mal, porque es que los no ocupados no los mete dentro del paro que yo estaba hablando del 14%, que son 215.000. Los parados con limitación, que no se van a cambiar, que quieren trabajar en su comunidad autónoma, son cerca de otros 280.000 parados. La gente que está en los ERTES, que tampoco cuenta con ellos, son 100.000. Y los autónomos en cese de actividad también no son otros 108.000, con lo cual no nos están dando tampoco las cifras del paro, con lo cual entramos en un problema muchísimo mayor y que la economía no se dinamiza. Continuando, la inflación desbocada, un 6,7%, lo he dicho antes, el gas natural, las comidas, etcétera. Perdón, la comida, que es otro impuesto también que nos llega a todos. La inflación, pues la inflación es para los pobres y para los ricos, porque todos tenemos que comer al fin y al cabo, ¿no? No sé quién será rico, yo creo que Pablo Iglesias y Irene Montero son los ricos aquí de esta historia. Pero con esto quiero decir que es que no hay una sola medida que se esté tomando directamente para atajar los problemas. Nos están mintiendo en el paro, nos están mintiendo en las medidas. Vosotros muy bien habéis adelantado que queréis un ahorro de 10.000 millones de euros a nivel político, ¿no? Acortando muchos puestos políticos y tal. Yo creo que debería ser muchísimo mayor, ¿no? En la creación de puestos de trabajo. No sabemos el dinero que está viniendo de Europa, cómo se está entregando. O sea, es que la destrucción de empresas que hay en este momento, es que en el último mes han sido 5.500, hablo del mes de diciembre del 2021. Hay 60.000 empresas menos del último año, 60.000 empresas menos, que es una auténtica barbaridad. He dado los datos del paro. Es que esto es insostenible. Es que no se puede. Antes nos daba la cifra de 5.200 euros que tenemos por cada español de cara a pagar cuando podamos, ¿no? O sea, es que encima tenemos todos los gravámenes. Resulta que en impuestos, pues el IRPF, pues también quieren subir las rentas, en torno hasta el 47% a las rentas de 200.000 euros. A mí lo único que me cabe la esperanza es que se la suban también, como bien decía Pablo Iglesias y Irene Montero, que son los que cobran más de 100.000 euros. Pero bueno, a los demás nos tocará nuestro tramo, ¿no? Los planes de pensiones también lo van a subir, impuestos de matriculaciones, que luego hablaremos, por cada coche nuevo en torno a 1.500 o 3.000 euros. O sea, es que esto es un despilfarro absoluto, no hay un control económico directo, no hay creación de empresas, no hay creación de puestos de trabajo, no se está subvencionando directamente a los que han soportado esta crisis, que son los autónomos y que son las empresas y que son los trabajadores.
Yo hay un tema, un matiz, simplemente, Sí. Javier, si me permite, son 30 segundos, ¿no? Cuando la ministra de Empleo y Asuntos Chulísimos de este país, Yolanda Díaz, da el anuncio del récord de empleo en este país, la gente tiene que saber que más de la mitad del empleo que se ha creado en estos 2 años es empleo público. Claro, no. Y yo soy funcionario, y yo desde luego voy a defender siempre a los empleados públicos. Pero hay un cambio de paradigma, porque cuando más de la mitad del empleo que se genera en un país es empleo público, es un gasto público ya estructural, Claro. es sistémico. Es decir, que habrá que seguir pagándolo en el tiempo, porque ya no son temporales. Quiero recordar que se ha aprobado un decreto de ley por el cual ya se estabiliza Para a los hacerlos empleados fijos. temporales. Claro. Por consiguiente, cuidado que esto se Y cronifica. en este país hay más empleados en Y el dos, sector público que en el privado. Y para acabar Y ya, más contratación espero- pública y seguimos por el mismo camino Así con la es, contratación de cada 2 pública. contratos nuevos, uno es público. Totalmente. Uno Y es si me público. invitáis la semana que viene a este programa, yo, Javier, vengo siempre encantado, explicaremos, porque lo vamos a registrar seguramente el lunes, primicia para este programa, la iniciativa de la reducción de los 10.000 millones de euros de gasto público, evidentemente, y qué impuestos efectivamente vamos a reducir. Estamos cerrando la iniciativa, este fin de semana la cerramos y espero tener registrada en el lunes. Perfecto. O sea que yo me autoinvito ya. Queda usted invitado. Venga. Don David. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que usa lo que en buen derecho se llama como apariencia de legalidad? ¿No? Es decir, es todo apariencia. Es decir, ¿es legalidad? No, pues en derecho se dice así, ¿no? Es decir, aquí busca siempre la apariencia. Tenemos en este momento una situación económica que dista muy lejos de la realidad de Sánchez. Es decir, a otros por menos, algunos gobiernos de los que formó Mario le montaron un pollo tremendo por la subida de la luz, ¿no? Fíjate dónde estamos, en un 72% de subida, y aquí nadie ha dicho esta boca es mía. Es decir, salvo el Partido Popular, que tira de los pelos al gobierno, el resto del personal, y sobre todo sindicatos y otras organizaciones anexas o conexas, nadie ha dicho ni pío. Claro, pero ¿qué te puedes esperar de una ministra como es la vicepresidenta del Gobierno, en este caso de Economía, que lejos de alegrarse de cómo va la Comunidad de Madrid, que va como un tiro porque ha bajado impuestos, tal, la tira de las orejas y dice, no, oiga, es que Madrid está bajando impuestos. Espere, que a lo mejor resulta que Madrid lo está haciendo bien y usted debería de copiar el modelo, entiendo yo. Es decir, porque es que no tiene ningún sentido. En vez de tirar de las orejas a comunidades autónomas que lo están haciendo francamente mal, que están yendo y lastrando la economía en este momento, le tira de las orejas a la Comunidad de Madrid. Pero claro, si analizamos un poco más y vamos a la ministra del ramo nuestro, Fernando, la de Justicia, eso ya es panota. Eso ya es panota. O sea, una señora que va y dice que Madrid es una comunidad muy conflictiva para el reparto, para excusarse en el reparto directo de las subvenciones directas que han hecho de los fondos europeos. Oiga, usted no vive en este mundo. ¿Cómo que Madrid es una comunidad conflictiva? Anda, que no hay comunidades conflictivas en España. Precisamente Madrid no es una de ellas. Pero claro, hacemos el reparto de los fondos europeos a los amiguetes, a los colorines políticos, sin ningún tipo de criterio, y a comunidades autónomas como la mía, que es Castilla y León, nos dejan, pues eso, como dice el refrán castellano, con el culo en las goteras. Y al resto del personal les infla Pues dentro. el 13 de febrero tenéis ocasión de ir a votar y... No, votaremos y seguro que saldrá Fernando Mañueco y el resto del personal a la calle, que es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque no hay derecho que dada la situación que tenemos en este momento en la economía, los repartos de los fondos europeos no sigan un criterio de equidad. No lo sigan. Entonces, bueno, eso es un disparate. David, hay un ejemplo práctico que todo el mundo entiende, porque a todo el mundo le suele gustar el fútbol. Si yo soy el presidente de un club de fútbol y mi equipo es el último en la liga durante 3 años seguidos, ¿qué hago? Cambio el equipo, cambio el entrenador, pero hago algo. ¿No? Es que somos los últimos y aquí no se cambia nada. Es decir, se supone que la entrenadora es la vicepresidenta económica del gobierno. Pues no, que dicen que tiene buena imagen. Pero ¿qué buena imagen puede tener un entrenador que lleva a su equipo a ser el último? Pues la única política que hace es subirnos los impuestos, que es justamente lo contrario de lo que hacen nuestros vecinos en el resto de Europa, y por si no tuviésemos suficiente presión fiscal, inventan nuevos tributos. ¿Saben ustedes que a partir de ahora quieren cobrar impuestos también de las indemnizaciones que cobren las víctimas de los accidentes de tráfico? Como lo oyen, una pausa y se lo contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertos al año por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? Que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso, porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Les estamos hablando del afán recaudatorio de este gobierno, un afán que parece no tiene límites. Mientras Sánchez sigue viajando en Falcon, un Falcon que le pagamos todos los españoles, y tiene el ejecutivo más caro y despilfarrador de la historia, sigue buscando el modo de meternos la mano en el bolsillo para sacar más dinero. El gobierno ha introducido por la puerta de atrás una modificación en el IRPF para que las víctimas de los accidentes de tráfico tengan que pagar impuestos cuando cobren su indemnización. Hasta ahora, esas indemnizaciones que cobraban las víctimas de esos accidentes estaban exentas de tributar, pero ahora han introducido una disposición adicional para modificar las rentas exentas para aplicar este nuevo impuesto. La nueva disposición obliga a los ciudadanos
que lleguen a un acuerdo amistoso con la aseguradora, a contratar un mediador y que se eleve el acuerdo a escritura pública para que eso pase por Hacienda y tributen. Y si no lo hacen, les aplicarán directamente el impuesto. Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, ¿qué le parece eso de que ahora el gobierno de Sánchez quiera cobrar impuestos de las indemnizaciones que cobran las víctimas de los accidentes de tráfico? A mí me parece que esto es otra de las enormidades de este gobierno para tapar los huecos que está fomentando a través del despilfarro, como tú bien decías al principio. Pero fíjate que esto puede tener muy graves consecuencias. Por ejemplo, en política nosotros acostumbrábamos a decir piensa mal y acertarás. Y uno podría pensar que de los 73.000 accidentes de tráfico que hay en España anualmente, pues la mayoría de esos accidentes ocurren en las vías menores, no en las grandes autopistas. Entonces, la pregunta fundamental o la reflexión que uno podría hacerse es, ¿qué incentivo tendría el Estado para arreglar esas vías si a través de esos accidentes que ocurren en su mayoría en esas vías, pues va a cobrar impuestos? Pues yo creo que no tendría ningún incentivo para mejorar esas vías, por ejemplo. Pero lo otro es la doble victimización que está haciendo del pueblo español, a mi juicio. Uno, pues sacándole más impuestos por los accidentes. Pero, ¿para qué, por ejemplo? ¿Para pagar los menas? Mire, en España hay más de 9.000 menas. Eso le vale al Estado español alrededor de 10 millones de euros mensuales. Intentará pagar con el recaudo de estos accidentes, con la recaudación de estos accidentes, intentará pagar el subsidio que le da a los menas. Fíjese usted, los menas reciben 664 euros mensuales, ¿no? Mientras una viuda en España recibe unos 460 y pico de euros mensuales. Es decir, un mena que está en España ilícitamente, que ha venido y no tiene sus papeles en regla ni ha hecho una inmigración normal, pues recibe un subsidio que no reciben ni siquiera las viudas españolas. Entonces, ¿qué es lo que pretende el Estado español? Clavar a la gente doblemente por el propio despilfarro, por este afán recaudatorio que tiene para tapar todos estos huecos. Esa es una grave pregunta que hay que hacerse, porque realmente esto es de las mayores enormidades que yo haya oído en materia tributaria. Pero no solo eso, don Pablo, debemos tener en cuenta que estas indemnizaciones por un accidente no son un incremento patrimonial, no son un beneficio económico, un rendimiento que gana la persona que lo recibe, sino una compensación por lo que ha perdido, con lo cual cobrar impuestos de eso no tiene ningún sentido. Claro, es como si tú vendes algo a pérdida, pues te clavaran impuestos por la pérdida, por ejemplo. Bueno, no, ya nos lo hacían con la plusvalía municipal, acuérdese, que aunque fuera minusvalía ya te cobraban los ayuntamientos. Sí, no, terrible. Esto realmente no tiene nombre. Este gobierno, pero bueno, mira, yo creo que va en caída libre en las encuestas, en las últimas encuestas, y bueno, que sigan así, porque lo que necesitamos es que el pueblo español se pellizque y los saque de allí, a todos, a toda esa panda de bandidos. ¿Y no es ya excesiva esta voracidad recaudatoria de Pedro Sánchez cuando todos los gobiernos de nuestro alrededor están haciendo lo contrario, bajar impuestos en estos momentos de crisis? Claro, que eso es lo lógico, porque todos los países bajan impuestos precisamente para reactivar la economía, pero este es el único país que los sube. Pero claro, es que esa es la idea socialista. La idea socialista es que todo el mundo sea pobre, es que quieren tanto a los pobres que los multiplican. Es que es así. Pues a este paso van a conseguirlo y vamos a tener muchos más. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo, muy buenas noches. ¿Cómo lo ve usted, don Fernando? Bueno, aquí hay dos cuestiones muy importantes, ¿no? O sea, el hecho es que, evidentemente, en el momento que estamos tocando ese
esa cuantía que representa el cobro de una indemnización por una reparación del daño causado, evidentemente, tal como lo suscita y lo dictamina la ley del 2015, la ley 35 del 2015, aquí nos lleva a dos problemas muy graves, ¿no? Primero, uno, que es antijurídico el tema. O sea, tú no puedes en este momento gravar a través del IRPF cuando resulta que no hay ningún incremento patrimonial, como muy bien decías, Javier. Pero es que, bueno, repito que es antijurídico, puesto que aparte de no haber ningún incremento patrimonial, porque existe una minusvalía de ese incremento patrimonial en el momento que tú has tenido un accidente o una reparación del daño del cual te encuentras, resulta que nos encontramos con el hecho en sí de cuál es la cuantía. Y ahí es donde vamos, porque la cuantía queda, en muchísimos de los casos, queda pactada entre las aseguradoras y la persona que ha sufrido el daño. Se supone que ajustada al daño causado. Ajustada al daño causado. Es decir, que si se detrae una parte, queda por debajo de lo que debería estar cubriendo. Efectivamente. Entonces, claro, ¿qué le vamos a hacer? ¿Incrementar directamente la parte proporcional en IRPF? Yo creo que esto es una barbaridad jurídica y una barbaridad legal. Una barbaridad jurídica y una barbaridad legal. Primer punto, no existe incremento patrimonial en cuanto se le pueda aplicar las normas del IRPF. Entiendo que aquí se ha metido Hacienda hasta el fondo. O sea, lo que quiere Hacienda es directamente robar de esas cuantías lo máximo que pueda. Yo entiendo que esto lo van a echar para atrás porque, repito, que es antijurídico al 100%. Pero es que nos encontramos el segundo problema. ¿Qué es lo que pasa a continuación de todo esto que estamos llegando a comprender? Pues que esto va a acabar en los tribunales y que va a haber una mayor congestión de las demandas que se van a establecer, porque no se va a poder llegar a un acuerdo directamente con las aseguradoras, porque Hacienda nos quiere meter su mano para robarnos la parte proporcional en el IRPF y nos vamos a tener que ir a los tribunales metiendo las cantidades precisamente en la demanda que Hacienda nos quiere robar y incluyendo las cantidades de abogado, procurador, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual se van a ver inundados desde el punto de vista procesal en nuestros tribunales de justicia de todas las demandas que no ha habido un pacto anterior. Con lo cual estamos también cayendo en una demagogia absoluta referente a lo que podría ser el hecho del cobro de una indemnización rápida, real y veraz, ¿no? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que la responsabilidad que existe en este momento por parte de cualquiera que pueda sufrir un accidente es que también se deriva una responsabilidad civil y una responsabilidad penal, y esta responsabilidad civil viene estructurada precisamente, repito, en esa ley del 2015, viene estructurada precisamente en unas tablas de baremos. ¿Qué vamos a hacer? ¿También tocar esas mismas tablas de baremos que son con las que prácticamente todos estamos funcionando en virtud a una cantidad que no conocemos, que es la que se quiere llevar a Hacienda? O sea, que tampoco existe, dicho en otras palabras, tampoco van a existir esos baremos. Además, en Hacienda nos tendrá que explicar si aplicará siempre el mismo tipo o será variable en función de la declaración de la renta de cada individuo. Y de cada individuo. Con lo cual, el tipo a aplicar, en todo caso de recargo, sería variable en cualquier caso. O sea, no existiría una cantidad objetiva por el cual nosotros podemos conocer por dónde podría ir esa indemnización, que puede ser pactada en principio con la aseguradora o bien llegando a un posterior juicio. Pero ya ve usted, la mayoría si se pacta anteriormente. Pacto con la aseguradora, les obligan a ir a un intermediario. Claro. Con lo cual va a acabar todo en tribunales porque tendremos que se suba a escritura pública y que pase por Hacienda, justamente. A ver, abogado Gómez, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo voy a poner otro ejemplo, que me parece mucho más perverso, es decir, de esta ley, o de este intento de reforma. Ahora por un ejemplo de que es un accidente de tráfico provocado por el mal funcionamiento de la administración. Es decir, persona que va a un control de tráfico y de repente tiene un accidente con un coche de la Guardia Civil. Un coche que está mal señalizado, un coche que tal, que efectivamente tiene la responsabilidad del Estado. Lo cual me lleva a una pregunta, es decir, el Estado tiene que indemnizar la muerte de ese conductor que ha provocado, digamos, un servicio público. Claro, es decir, esa persona que ha fallecido va a recibir una indemnización. ¿Qué pretende Sánchez? Que cuando yo vaya pidiendo responsabilidad al Estado en una reclamación patrimonial al Estado, aunque yo pacte con la aseguradora del Estado, también tengo que pagar. Es decir, yo he perdido un familiar X por un mal funcionamiento, dice la jurisprudencia, un anormal funcionamiento del conjunto del Estado, y por lo tanto el Estado me tiene que indemnizar. ¿Qué ocurre? ¿Que también tengo que pagar al Estado? Es decir, he perdido al familiar, la única solución cuando uno tiene una pérdida de este tipo es la cuantificación del daño, y además
después de que encima el Estado ha sido el que ha funcionado mal, por el motivo que sea, porque se ha estrellado contra un coche de la Guardia Civil que no estaba bien señalizado, porque ha habido en ese momento una rotura de la carretera y no se ha atendido debidamente y es responsable el Estado. También tengo que pagarle el IRPF, es decir, fijaros si es perverso el asunto. Es decir, no solo ya es un accidente normal y corriente de tráfico que termine desgraciadamente en una muerte, sino que además también va a agravar las responsabilidades patrimoniales que pueda tener el Estado en esos accidentes, que puede ocurrir, ojo, es decir, puede ocurrir. Acordaros todos, por ejemplo, de la famosa nevada que cerró la 6, ¿no? Los accidentes que hubo, no hubo previsión, el normal funcionamiento de la Administración, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese tipo de indemnizaciones también van a ser gravadas. Esa es la pregunta del millón. Bueno, yo creo que hablo como inspector de Hacienda ahora, que no soy, creo que me ha tocado hoy el último. A ver, ahora le toca hacer de malo. Estáis todos contra Mario. Por eso, tranquilidad, pero Hacienda somos todos, ¿no? Unos más sí, otros, deberíamos ser todos. No es María Jesús Montero, sino que Hacienda somos todos. O sea, para que la gente nos entienda, lo habéis explicado muy bien, por otra parte, ¿no? En el impuesto sobre la renta de las personas físicas se pagan las rentas y los incrementos patrimoniales que se obtienen anualmente. Las rentas son las rentas de trabajo, son las rentas de los profesionales y de los autónomos, son las rentas por valores mobiliarios, es decir, por activos que puedas tener en renta fija, en renta variable, y luego los incrementos patrimoniales derivados de la diferencia entre las compras y ventas que se producen también en valores mobiliarios e inmobiliarios de otro tipo que no sean activos financieros. Cuando se paga una indemnización, tiene una naturaleza diferente, no es una renta, no es un beneficio, no es una ganancia, es una compensación económica por razón de que se ha producido una contingencia que ha provocado una pérdida de un bien, ya sea público o privado, que es cuantificable. Es decir, puede ser un bien moral o puede ser un bien moral más un bien tangible que tiene un valor económico. Evidentemente, si a mí me compensan con el precio justo a través de un acuerdo, no de una transacción o no, respecto al daño que se ha producido, ahí no hay ganancia, porque se neutraliza. Es decir, a mí me dan exactamente lo que yo he perdido, porque se ha cuantificado de una manera determinada, por lo tanto no hay incremento de valor, por lo tanto no hay ganancia, por lo tanto no debería haber tributación. Este es el gran error de concepto que ha planteado el Ministerio de Hacienda. Por otra parte, yo no lo llevo a entender, porque desde el punto de vista del impacto recaudatorio es mínimo. Es decir, meterte en un jardín de este tipo, cuando el impacto recaudatorio es casi nulo, porque tampoco, es decir, es verdad que hay muchos casos, pero desde el punto de vista de la cuantificación del impuesto sobre la renta, en el total, claro, pues sumará muy poco. ¿Qué necesidad tienes? Demuestra la poca inteligencia fiscal y política. ¿Qué necesidad tienes de meterte en un jardín de una injusticia tributaria absoluta, si encima casi no recaudas nada y vas a molestar a todo el mundo, incrementando la base de litigiosidad que va a haber en este país? Además, yo pongo un ejemplo, que yo venía hablando con un amigo, compañero y conocido de hace muchos años, y digo, cuéntale a alguien que, por ejemplo, ha perdido un brazo, un dedo o algún miembro de su cuerpo que tiene que pagar Hacienda luego. Esa es la realidad. Eso es nuestro gobierno. Eso es a lo que se dedica en este momento. Ya no solo a la abyección política de la ley, y a engañarnos, a estafarnos, a intentar meter la mano en el bolsillo, sino que alguien que haya sufrido el hecho en sí de una pérdida, ya no hablo de una vida, que ya es algo muy duro, pero de una parte de su cuerpo, tenga que pagar Hacienda luego. Y luego otro tema adicional, porque saldrá María Jesús Montero en algún momento con esos discursos psicalípticos que tiene diciendo que esto es una imposición de la Comisión Europea. No, es que el impuesto sobre la renta no está armonizado, o sea, que esto es una decisión propia de España. Sí, exacto. O sea, el único que tiene. No hay ni recomendaciones, porque la Comisión Europea ni hace recomendaciones en términos de homogenización tributaria, pero la escucharemos pronto decir que ha sido Europa, esté donde esté Europa, pero y el concepto gravitatorio que tiene Europa, según María Jesús Montero. Podemos entender que es de escasa legalidad esta decisión. Inconstitucional, de escasa constitucionalidad. Es inconstitucional, pero es que es antijurídica, porque el bien, la reparación del daño, el bien jurídico que tenemos que proteger es precisamente la pérdida o esa reparación de daño, como muy bien digo, ¿no? O sea, ese es en sí mismo de lo que se refiere la indemnización. O sea, es que, repito, como muy bien habéis dicho, no existe ningún incremento patrimonial, no existe ninguna ganancia, no se puede cuantificar esa ganancia y además no interviene dentro de lo que representa un incremento patrimonial. O sea, esto no es igual que una casa si yo he perdido un brazo, como ponía el ejemplo antes. Entonces, ¿qué es esto?
¿Esto es otro impuesto más que se inventan a base de decreto ley? Porque claro, es que esto no tiene ninguna explicación, porque ¿dónde jurídicamente nosotros podemos intervenir directamente? Porque claro, vamos a ir directamente ante los jueces en el 99,9%, porque vamos a intervenir directamente a través de los jueces, no llegando al acuerdo a través de las compañías aseguradoras. Con lo cual esa cantidad se va a ver directamente pues aumentada en un tanto por ciento muy amplio. Y entonces veremos a ver qué pasa aquí, porque claro, el problema ya es de ese incremento patrimonial, pero si ese incremento patrimonial, que repito, no existe, lo tenemos que incrementar directamente con lo que se va a llevar Hacienda, con el daño, con los y tal, o sea, pues ¿de qué estamos hablando? Aseguradoras ¿Cuál es la ley del 2015? Serán las primeras, 35 del 2015, que es la que en este momento... Las aseguradoras serán las primeras reticentes las primeras, a pactar cuantías indemnizatorias, sabiendo que están siendo solicitadas muy por encima de lo que debería, porque contemplan el posterior pago de impuestos. Claro. Con lo cual la compañía al final es la que va a tener que poner más dinero, y si no va a querer. Voy a contar una paradoja fiscal que quizá mucha gente no sabe, que es el pago y la tributación de las expropiaciones. Sí, bueno, el justiprecio, porque cuidado con este tema, porque ha generado una gran polémica incluso en el Tribunal Supremo. Si cogemos la ley de expropiación forzosa, dice que está exento de pago de cualquier tributo, pero llegó el Tribunal Supremo a raíz de determinadas liquidaciones de la agencia tributaria y dijo que estaba sujeto a tributación porque se podía producir un incremento patrimonial. Y ahí viene la gran paradoja. Si la administración paga una cantidad superior de lo que vale el bien en el mercado, evidentemente habrá un incremento patrimonial que habrá que tributar, pero la administración habrá incurrido en responsabilidad también, porque ha pagado un precio superior a lo que vale en el mercado. Es la gran paradoja. Lo que tenía que hacer el inspector de Hacienda en ese caso es pedir responsabilidades al gestor que ha hecho el pago de la expropiación, porque ha pagado un precio superior. Y esa es una paradoja fiscal que se produce, porque si hay justiprecio, no debería haber en ningún caso ningún incremento patrimonial. Yo creo que en este caso vamos a saturar los tribunales de justicia, porque muchos asuntos que se paran antes de entrar al juzgado, muy probablemente llegaremos hasta el final. Ya la pregunta que me hago, tenemos que ir un poco a la letra pequeña. A la letra pequeña, a ver, yo no me lo he leído, pero quiero terminar de leérmelo, a ver si finalmente cómo es. Porque claro, es decir, yo abogado y tengo un asunto de estos, yo digo, no, mira, yo no vamos a llegar a ningún acuerdo, no es necesario porque vamos a tributar. Pero, ojo, ¿qué acuerdo? Estamos hablando del acuerdo extrajudicial o de la homologación judicial del acuerdo en sede judicial. La homologación, al final acabará en la homologación, claro, es decir, en sede judicial. Pues nos iremos todos a homologación judicial. Claro. Si no tributa, yo me iré a homologación judicial. Lógicamente. Es que y saturaré al juez. Estarán saturados precisamente de todo aquello, y también en tiempo y en forma, porque sabemos que estos procesos se dilatan en cuanto no se va a poder reparar la cuantía inmediatamente, sino que nos vamos a tirar mediante pleitos y posiblemente mediante paralizaciones, mediante instrucciones, además, durante mucho tiempo. Entonces, claro, tampoco vamos a reparar directamente el daño causado. Desde el punto de vista judicial es una aberración. Es una auténtica irresponsabilidad echarle más carga de trabajo a los juzgados que ya de por sí están absolutamente saturados. Es la irresponsabilidad de este gobierno absoluta, a la hora de... Ya no solo contra los ciudadanos, que lo es, sino además contra su propia administración, que está saturada. O sea, yo creo que cualquier juez que preguntemos estará encantado de la vida de que el pleito no llegue al final, de que de los abogados lo arreglemos en el pasillo, porque de esa forma se lo quitan del medio y la justicia se agiliza. Es decir, es la realidad. Y una cuestión muy importante que yo es lo que defiendo, porque aquí la parte débil es la persona a la cual le reparas el daño, que lo que está buscando es el inmediato reparación de ese daño, que son lo que nosotros tenemos que guardar esos intereses los primeros de todos, antes de que las aseguradoras, antes que venga Hacienda o antes de que ocurra cualquier otra cosa, sino reparar el daño causado en la inmediatez más absoluta que tengamos. Entonces, claro, el problema tenemos primero en que se dilata el procedimiento, segundo, en que ese procedimiento aumenta en costes, y tercero, en que no sabemos precisamente cuál va a ser al final el coste final de todo este procedimiento. Entonces, claro, la barbaridad es de tal calibre que es que vamos a dejar sin reparar el daño. Aparte de que es una injusticia, absolutamente, puesto que al tratarse de una indemnización no tienen por qué cobrarme impuestos, pero el hecho de que sea una injusticia no es garantía de que no vaya a salir adelante, puesto que tenemos otros impuestos injustos. Claro. Tenemos doble imposición, por ejemplo, en la factura de la luz, que ustedes pagan el impuesto especial sobre la luz y sobre ese añaden el IVA, que es otro impuesto, es decir, un impuesto sobre impuesto. Tenemos una doble imposición en las plusvalías, por ejemplo, vendemos una casa y pagamos plusvalía a Hacienda y plusvalía municipal. Es decir, a dos entes diferentes por un mismo concepto y una misma venta. Es decir, son impuestos dobles
redundantes, igual que el patrimonio es un impuesto redundante, y una serie de cosas como sucesiones y donaciones. El modelo tributario español, que parte del 78, nace con carácter transitorio, como la ley del 78. Que dice y seguimos transitando. Unos impuestos Seguimos excepcionales transitando y desde transitorios, y seguimos con la transitoriedad del impuesto de sucesiones y de patrimonio. Porque yo como español, yo empecé, voy a contar mi caso, a los aragoneses que me están escuchando, yo empecé con 0 euros. Yo hice mi oposición, aprobé mi oposición de inspector de finanzas, yo no tenía nada, yo me fui de mi casa con una mano delante y otra detrás. Todo lo que he ganado lo he ganado yo. ¿Por qué tengo que tributar luego por el impuesto sobre el patrimonio si la renta las he ganado yo con mi esfuerzo? Trabajando mañana y tarde y noche, que no he hecho otra cosa en mi vida. ¿Por qué tengo que pagar? ¿Por qué luego si me muero tienen que pagar mis herederos por el mismo esfuerzo que he hecho yo? Sucesiones. Es que no tiene sentido porque ya se ha pagado una sola vez y los bienes patrimoniales tributan por la plusvalía en renta, tributan por la plusvalía municipal, tributan por el impuesto sobre patrimonio. Al final, si queremos hacer un modelo fiscal basado en los bienes raíces, en los bienes inmuebles, hagamos un solo impuesto para financiar los ayuntamientos solo, pero dejemos todo lo demás. Impuestos como en Madrid, el tema de patrimonio y de sucesiones, es que se dinamiza precisamente el hecho de conseguir que la Comunidad de Madrid pues, tenga mayores ingresos. ¿Por qué? Porque se liberaliza mucho más. ¿Qué es la cuestión? Que aquí en este caso, que como nosotros estamos entrando, es que es la reparación del daño causado a la persona, pero a través de el justiprecio que pueda haber por la reparación de este daño, ¿no? Y de lo contrario tenemos la cantidad de impuestos que nos están grabando. Si aquí a esto le sumamos un impuesto más en la reparación del daño más, que es Hacienda, pues es que volvemos a lo de siempre. Es que la economía al final es la que se resiente, tanto la compañía aseguradora como la economía final de la persona que le estamos reparando el daño. Lo peor ya no creo que sea injusto, que no es, que sea inconstitucional, que creo que lo es. Yo creo que el problema es que es torpe, porque insisto, si lo que pretenden es tener más capacidad recaudatoria, que con esto no recaudáis prácticamente nada y fastidiáis a mucha gente. No, perjudicáis a la persona que repara el daño y precisamente a la aseguradora. Totalmente. Es que es así directo. Totalmente. Es injusto, está mal planteado y encima es bastante sangrante porque afecta a un tema delicado, como son los accidentes de tráfico, que lo habéis mencionado, afecta a las vidas humanas, a discapacidades que se puedan generar esos accidentes. Es decir, yo creo que han metido la pata en este asunto. Me da la impresión que esto es la clásica medida que no se han debido dar cuenta alguno, que ha metido algún técnico y que luego ha ido por ahí filtrándose, pero para eso está el Grupo Parlamentario Socialista, para eso está la ministra, para hacer las leyes, porque esto es de una torpeza absoluta y no tiene ninguna justificación ni jurídica ni jurisprudencia. Además nos lo ha querido colar por la puerta de atrás, una disposición adicional, que para que no nos diéramos cuenta, ¿no? Pero es que funciona así todo, Javier. Es decir, este gobierno nos está acostumbrando a que todo sea por la puerta de atrás, a que todo sea de tapadillo. Nos hemos enterado de lo que hablábamos antes, de las inyecciones de subvención directa, ojo, a las comunidades autónomas de los fondos europeos, pues casi de casualidad, ¿no? Es decir, porque no se ha hecho público. Es decir, es todo de tapadillo, todo a la callando. Entonces, claro, al final nos la van colando. Bueno, tapadillo, el mismo día que se anuncia, que nos enteramos de esta medida, se publica en el Boletín Oficial del Estado una reforma del decreto de estructura de presidencia que crea otra dirección general a todas las que ya había. Es decir, por favor, un poquito de sensatez. Es decir, penalizan a las personas que van a obtener una indemnización por un accidente de tráfico y a la vez crean una dirección general que vale otros 100.000 euros más los auxiliares, el gabinete que le van a montar. Por eso repito que aquí el principal daño es a la persona que le tienes que reparar el daño. Eso es lo primero de todo, lo que tendría que mirar el Estado. Que no se puede gobernar de esta manera, dando sacudidas de este modo, tomando decisiones que son injustas, esquilmando a los ciudadanos y que encima tengamos que ver como el presidente del gobierno sigue viajando en Falcon, que le pagamos todos, con el gobierno más abultado y más caro de toda la democracia y despilfarrando de nuestro dinero en una situación de crisis como la que esto perjudica a los más vulnerables. Que es lo siguiente que hay que decir, que esto perjudica a los más vulnerables, a los que carecen de esa cantidad económica y que es necesaria. No, pero esos más vulnerables perjudicados por todas las subidas de impuestos que están aplicando, por mucho que Sánchez prometiese que no subiría los impuestos a las clases medias trabajadoras. Pues las está abrasando a impuestos. Y encima, pues por la puerta de atrás, porque este gobierno también hace cosas por la puerta de adelante, incluso a portagayola, como hace Alberto Garzón, que cada vez que toma una decisión o dice algo, lo dice y le estalla en la cara a él y a todo el gobierno, como ha pasado con la famosa crisis del chuletón. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para contarles los efectos tan perniciosos que ha tenido esas declaraciones del ministro de Consumo diciendo que la carne española es mala, la que exportamos y que procede de animales que son maltratados en granjas que contaminan muchísimo. Ahora les contamos.
¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Telefunken da un paso más con el nuevo S740, lanzando una nueva generación de teléfonos para personas mayores. Disfruta de toda la cobertura de su conectividad 4G y de la rapidez de su sistema operativo que ofrece prestaciones de un smartphone en un diseño con tapa, sin pantalla táctil y muy fácil de usar. Con una pantalla grande a color retroiluminada y unas teclas grandes que facilitan la marcación. Actualízate y permanece conectado a los que más te importan con WhatsApp y Facebook. Y si quieres, olvídate del teclado, utiliza el micrófono y el teléfono convertirá tu mensaje de voz en texto. Te invitamos a una paella. Pero eso no es todo. Gracias a su asistente de voz, también podrás buscar el tiempo, una dirección o hacer una consulta en Internet. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Mañana hará un día soleado, máxima 23 grados. En la calle, Telefunken S740 te guiará con su GPS integrado, una práctica novedad para llegar hasta donde tú quieras. Telefunken S740 es el primer teléfono con tapa que tiene cámara trasera y delantera. Harás tus mejores selfies, fotos y vídeos. Para tu tranquilidad, cuenta con un botón de emergencia que avisará a tus contactos en caso de urgencia. Además, tiene 2 teclas de acceso directo a llamada para tus números frecuentes. Recibirás un audio nítido y de calidad, incluso si utilizas audífono. Y es muy fácil de cargar a través de su base. Todo lo que necesitas lo tienes con Telefunken S740. Aprovecha y llévatelo en color rojo o negro al precio que aparece en pantalla. Llámanos o entra en la tiendaencasa.es. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y ahora, envío gratis. Llámanos o entra en la tiendaencasa.es.